nuestro país, Colombia, tiene como precursor al doctor Rafael Núñez en 1886, quien quiso sembrar pues, esta ciencia en una pequeña semilla que tuviera un acercamiento a nuestra política, a nuestra sociedad y a nuestra economía. Mas, sin embargo, en el año 1950 es donde tiene el punto culmen, donde nacen las diferentes universidades. En la Universidad Javeriana, en la Universidad Bolivariana de Medellín y en la Universidad Nacional, siendo esta última donde nacen los grandes sociólogos de nuestro país y, por qué no decirlos, de América Latina. Veamos algunos datos y algo importante de sus fundadores. Orlando Falsborda, 1925-2008, sociólogo nacido en Barranquilla, considerado como el padre de la sociología en nuestro país. Él fue el padre que influenció generaciones de sociólogos por medio de su prolífera producción académica, en la cual es resaltada en su libro La violencia en Colombia, en la cual pues fue coautor junto con Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna. También Falsborda se desempeñó en la política, siendo perseguido y detenido por su simpatía con los ideales del M-19, del cual de su transición a partido político fue director. Falsborda, al crear la Facultad de Sociología, consistía en exponer la realidad de que vivía nuestro país, en la cual pues tengamos en cuenta que nuestro país ya vivía periodos de guerra, periodos de violencia y de desplazamiento. Esa fue la preocupación de Falsborda junto con Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña, quienes en su libro expusieron la realidad de nuestro país. Tengamos en cuenta que nuestro país ya vivía el periodo de violencia en donde los grupos guerrilleros en ese momento estaban apropiándose de nuestro país y, por qué no decirlo, queriendo sembrar cultivos ilícitos. Alfredo Molano, 1944-2019, fue un escritor, sociólogo y periodista bogotano, en la cual su vida se desempeñó a recorrer todas las veredas, todos los campos de nuestro país, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Arauca hasta norte de Santander, en la cual él quiso conocer las culturas, conocer la verdadera historia que vivía nuestro país. Pues tengamos en cuenta que en nuestro país en aquel tiempo pues empezaban a aparecer la radio y la televisión precursoras, pero esas siempre a favor de los políticos, en la cual no mostraban la realidad. En sus escritos y en sus libros que él ha dejado, muestra una realidad totalmente diferente a la que nos pintan la televisión y la radio, en la cual muchas culturas quedaron inculturizadas y muchos campos quedaron abandonados. No fue porque quisieran, sino porque fueron desplazados por las guerrillas y por las políticas. Molano fue sociólogo de la Universidad Nacional, donde fue discípulo del cura Camilo Torres, quien aprendió de él El País Posible, de Falsborda El País Real y de Eduardo Umaña Luna La Ética. De estos tres fueron compañeros y en el año 1975 se vincula a la Universidad de Antioquia como profesor, donde conoció al filósofo Estanislao Zuleta y participó de sus tertulias. Camilo Torres Restrepo, o más conocido como el cura Camilo. 1929-1966. Nació en Bogotá. Es algo muy particular la historia de él. Él era de familia acomodada y del Partido Liberal. Estudió en el Colegio Liceo Cervantes en 1946 y se ordena como cura en el año 1954. Va a Europa a estudiar la sociología. Se hace capellán de la Universidad Nacional y allí, junto con Falsborda, funda la Facultad de Sociología en 1960, a la que estuvo vinculado como profesor. Tengamos en cuenta que en el año 1950 nace como facultad, pero tenía pocos sociólogos, y fue en el año 1960 donde esta carrera ya empieza a ver la luz. Sus investigaciones sociológicas y sus tesis de grados fueron basados y familiarizados con lo urbano y con lo rural, recorriendo gran parte de nuestro país y reconociendo lo que estaba realmente pasando.
Una de sus frases más típicas y más conocida fue: menos rezo, más amor. También este padre es conocido por traer a América Latina la teología de la liberación. Es una teología un poco cristiana y un poco aparte del pensamiento católico, del pensamiento católico. Este cura muere en el año 1966 acribillado en San Vicente de Chucurí, en Santander. Sus ensayos y sus escritos están redactados en la Universidad Nacional y, por qué no decirlo, en la Internet. Uno de sus escritos muy importantes, La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, fue el culmen donde hace el primer congreso sociológico en nuestro país. Hizo de este instituto una reforma agraria y en la Escuela Superior de Administración Pública presiona al alto clero y renunciando así a ser sacerdote para seguir sus ideales, buscando un mejor país. Mi punto de vista personal. Pienso que esta ciencia ha aportado mucho al crecimiento de nuestra sociedad colombiana en tres aspectos. Primero, pues muestran una realidad totalmente diferente a la que nos presenta la televisión, la radio y, por qué no decir, la internet, teniendo en cuenta dos realidades: que la televisión y la radio siempre han buscado darle al pueblo pan y circo, beneficiando a los ricos y a los poderosos, y en la cual ocultan muchas veces la verdad. Y en el segundo punto de vista, nuestro país en este preciso momento puede seguir viviendo periodos de guerra, pero nosotros nos involucramos y nos creemos que lo que nos diga la televisión y la radio es cierto. ¿Y por qué no decirlo? Nos meten los partidos de fútbol, nos meten programación, novelas, y en vez de ayudarnos a crecer humanamente, nos están embruteciendo. Creo que nuestra sociedad colombiana necesita realmente analizarse y pensarse. Por último, quiero decirles, ¿cuál será nuestra sociedad, nuestra manera de pensar como colombianos? Muchas gracias. You were the shadow to my light. Did you see us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see